eh, o es decir, trasciende el tema de lo normativo, de lo que son las reglas, y se convierte en un tema de comportamiento, de valores, de cultura, de cómo considera cada uno de nosotros que debe actuar en un determinado ámbito, independientemente de que haya, por ejemplo, voy a ponerlo como un ejemplo simpático, un policía detrás de nosotros, o una autoridad diciéndonos lo que debemos o no debemos hacer, ¿verdad? El tema de la ética va mucho más allá de lo que puede señalar, en este caso, un llamado código, que ahora les voy a explicar, que en realidad no es un código como tal, ¿verdad? Pero que sí es un conjunto de lineamientos que guían o que pretenden dar una guía de cómo nos debemos comportar en el ámbito de la contratación pública, como oferentes, como contratistas, inclusive en otros papeles como pueden ser los subcontratistas o colaboradores, ¿verdad? Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. Sé que muchos de ustedes posiblemente también me dirán, y porque en el día a día yo comparto mucho las inquietudes, las dudas que ustedes tienen, ¿verdad? En algunos casos intercambiamos un poquito en los correos, o alguno de ustedes tal vez se acerca a pedir ya una asesoría especializada y podemos hablar un poco más. Sé que muchos de ustedes posiblemente me dirán, bueno, pero ¿y del otro lado qué pasa? ¿Qué tenemos que esperar de la administración? Y efectivamente hay esta otra contraparte, ¿verdad? El código de ética también establece una serie de parámetros, de lineamientos para la conducta de la administración, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que sería el papel de los sujetos particulares que interactúan con la administración en los procedimientos de compra pública, para ver hasta dónde llega este código, qué elementos establece y cómo eventualmente nos podría beneficiar o nos podría afectar, si nos apartamos un poco de lo que aquí se dice, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo claro, sobre todo porque es uno de vamos a decir, de los trapitos de dominguear. Suena feo la expresión tal vez, pero lo digo con el absoluto respeto, es una de las joyas, tal vez suena más bonito, que ahora la Dirección de Contratación Pública está divulgando, ¿verdad? Está dando a conocer como parte del trabajo que está realizando la Autoridad de Contratación Pública. Entonces, bueno, a muchas de estas cosas también yo sé que posiblemente ustedes me van a decir, en la práctica no se cumplen, ¿cómo hacemos para llevarlo del papel a la realidad? Y ese posiblemente es el reto principal que tienen todo esto que hoy vamos a hablar. Pero es muy importante estar nosotros informados, tener el conocimiento, dominarlo, para que luego en la práctica podamos, si es del caso, pedir explicaciones, podamos interactuar, podamos con propiedad poder decirle a la administración: usted se está apartando del mismo código de ética que puso en vigor la Autoridad de Contratación Pública, o este otro competidor se está apartando también de esos lineamientos, y eventualmente entonces esto nos puede servir para fundamentar un caso, una posición, una estrategia, y eventualmente para también tener instrumentos para exigir responsabilidades, que al fin y al cabo es lo que en definitiva haría valer en la práctica cuando, o permitiría corregir algo que en la práctica no se está dando correctamente, ¿verdad? Lo que les decía, la ética no tendríamos que tener a alguien detrás que nos esté obligando a comportarnos de una forma correcta, pero lo cierto es que en el día a día vamos a ver, lo vemos mucho en cuanto a comportamientos cuestionables, y aquí pues nosotros lo que queremos es orientarlos en cuanto a este instrumento normativo que existe y que puede respaldarlos a ustedes en cuanto a solicitar que se establezcan las responsabilidades del caso. Por supuesto, de más está decir que el tema de la responsabilidad administrativa es bastante complejo. Sin embargo, la importancia que esto tiene es, primero, saber bajo qué parámetros nos van a medir a nosotros, ¿verdad? Y bajo qué parámetros podemos también medir a la administración y a otros participantes, a otros sujetos que interactúan también en el procedimiento. Hoy sí que es cierto que nos vamos a concentrar en el tema de los sujetos particulares. En otra sesión podemos ver lo que son, lo que se espera de la administración, que tampoco es algo muy alejado de lo que aquí vamos a plantear, pero sí que nos vamos a concentrar en el tema de los sujetos particulares.
Sí que es cierto que vamos a puntualizar también que con la nueva Ley General de Contratación Pública, nueva, decimos, todavía seguimos diciendo nueva cuando ya llevamos un par de años con ella, ¿verdad? Pero bueno, digámosle así, como para tener claro que ha habido como un antes y un después, y aunque muchas de estas cosas ya venían de reglas que han estado en el ordenamiento jurídico costarricense desde hace buen tiempo, lo cierto es que la ley remarca ciertas tareas y ciertas responsabilidades, tanto para la administración como para los sujetos particulares. En el caso de la administración, hay deberes generales derivados del derecho público como tal, desde el propio principio de legalidad, ¿verdad? Que obliga a que la administración solo pueda hacer lo que las normas jurídicas le permiten hacer. Tiene un límite ahí, ¿verdad? Lo mismo el deber de probidad, que obliga a que toda su conducta sea correcta, que esté bajo parámetros de honestidad, de rectitud, y que es un deber muy amplio. Tal vez ustedes no son conscientes en el día a día, pero ha habido casos de responsabilidad de funcionarios públicos a los que se les ha sancionado, por ejemplo, por un tema de falta de planificación, y la falta de planificación puede caer dentro de un incumplimiento al deber de probidad, que es hacer lo correcto. Se espera de un funcionario, por ejemplo, en el trámite de una contratación pública, que haga una debida planificación. Eso puede ser una falta, y no la hace, eso puede ser una falta al deber de prioridad. Es tan amplio este deber, o por ejemplo, si lo llevamos a algo más cercano, como que uno pudiera pensar, bueno, aquí en este contrato administrativo hay previstas unas sanciones económicas, unas multas y cláusulas penales, pero tal vez el funcionario es buena persona y no me aplica la multa o la cláusula penal porque tal vez la falta no es tan grave, o sea, si me equivoqué, si llegamos tarde o si entregamos el producto después, pero eso dentro del todo no es tan grave. Entonces, tal vez el funcionario no me aplique la multa o la cláusula penal. Si un funcionario hace eso, podría estar faltando al deber de probidad, que es hacer las cosas como se espera que las haga. Y el ordenamiento jurídico le pide al funcionario y le exige que aplique las sanciones económicas. Él no tiene discrecionalidad en eso. Hay actos en los que hay discrecionalidad y como un poder de elección, pero hay otros en los que hay una imposición del ordenamiento jurídico. Bueno, todo eso, si se quiere, con la Ley General de Contratación Pública, se remarca, se refuerza a través de inclusive el régimen sancionatorio para los funcionarios o del régimen de prohibiciones o inclusive el deber de abstención. Y hay por otra parte una serie de obligaciones específicas ya dentro del trámite de los procedimientos de contratación en el día a día, como por ejemplo pueden ser el realizar el estudio de mercado o hacer las consultas correctamente manejadas para lo que se refiere al proceso de excepción por oferente único, por ejemplo, o el estudio de razonabilidad de precios, ya son tareas específicas que la ley le da a los funcionarios públicos y que por supuesto forman parte de ese bloque de legalidad que el funcionario también debe cumplir. Por el otro lado, en lo que a nosotros nos interesa como sujetos particulares que interactuamos con la administración, también a los sujetos particulares, por decirlo así, se les exigen más cosas. Si ustedes me han seguido en otras charlas que hemos tenido a lo largo del tiempo, yo he llegado a decir con respecto a la ley que desde mi punto de vista, el perfil del oferente, del contratista, de la administración pública costarricense, sube de nivel. Se esperan más cosas de los oferentes. La verdad sea dicha, no se quiere que cualquiera llegue a ser contratista de la administración. Se quiere que sean ciertas empresas, ciertas personas que cumplan con unos mínimos, con unos determinados parámetros, dentro de los cuales hay parámetros y normas relacionadas con la ética, ¿verdad? Dentro de lo general, que podemos decir, a los oferentes y contratistas se les obliga a someterse a las reglas de la contratación pública, eso lo tenemos claro. También están obligados, por supuesto, a cumplir con los requisitos del pliego en específico, que es el reglamento de la contratación, pero también de otras normas aplicables. Y como parte de ese bloque de legalidad, de las reglas de contratación, y por eso estamos hablando de un código de ética, se les obliga a comportarse o se espera de ellos que se comporten de una manera íntegra y transparente. Es parte de lo que nos dicen inclusive los principios de la contratación pública, que los hemos venido mencionando mucho. ¿Por qué?
porque todo al final es transversal. Y dentro de los principios de la contratación pública y relacionado muy directamente con lo que hoy vamos a hablar, están el principio de integridad, sobre todo, ¿verdad? Ese en particular, y luego también el principio de transparencia. Pero van a ver un fenómeno muy interesante que pasó con este código, con este llamado código que elaboró la Autoridad de Contratación Pública. Y es que ellos, la forma en que presentan este código está ligada a cada uno de los principios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nos ponemos a estudiar ese código, para cada principio de la contratación pública que vemos aquí, sostenibilidad social y ambiental, eficacia y eficiencia, igualdad de trato y libre concurrencia, valor por el dinero, hay conductas esperadas a nivel ético relacionadas con estos principios. Entonces, es una presentación interesante. Yo tengo mi propia opinión con respecto a ese documento. Creo que suma, ¿verdad? Por supuesto que sí creo que suma. Creo que tal vez no debió llamarse código de ética porque uno como un código tal vez espera más un contenido a partir de la forma de artículos, de una enunciación que ya sea que establezca deberes o prohibiciones, ¿verdad? Y sin embargo la redacción más bien parece como de un manual o de una guía, como ellos mismos lo reconocen. Pero sí tiene un gran valor en el sentido de que, como les decía, para cada uno de estos principios, ellos enuncian lo que son conductas esperadas y es lo que hoy vamos a compartir. De entrada, sí es importante tener claro lo que nos dice el principio de integridad, que es un principio que abarca las actuaciones de todos los sujetos que intervienen en la actividad de contratación, es decir, que incluye a los funcionarios, pero también incluye a los sujetos particulares. Entonces, no es solo un tema que nos concierne a los sujetos particulares, es un tema de ambas partes, ¿verdad? La administración contratante y todos los funcionarios que intervienen en el procedimiento de contratación, desde el nivel más básico hasta las autoridades con mayor poder, y por supuesto los sujetos particulares que de una u otra forma intervenimos en los procesos de contratación, ya sea presentando ofertas, participando como subcontratista en una oferta de alguien más, asesorando a la administración de alguna manera que sea obviamente apegada al ordenamiento jurídico. Y quería destacar que además del principio de integridad que está contemplado en el artículo 8, inciso A de la ley, que ustedes lo tienen ahí, que supone que todos los sujetos que tienen alguna participación en la actividad contractual deben ajustar su comportamiento al cumplimiento de normas, valores éticos, entre ellos la honestidad, la buena fe, la responsabilidad, el respeto y el hacer prevalecer en todo momento el interés público. Hay otras dos normas relacionadas con el principio de integridad a nivel de la ley, que son el artículo 10, que habla del actuar ético de la propia administración, ¿verdad? Donde ya le dice directamente a administración, todas las actuaciones de sus funcionarios deben ser probas, íntegras, transparentes, bajo el más alto cumplimiento de principios éticos, lo que también se le dice en el artículo 13 a los demás sujetos, a cualquier otro sujeto particular que participe, interactúe, se relacione con la administración en cualquier etapa del procedimiento de contratación. El mismo deber entonces está para ambas partes. Eh, Tan importante es la integridad que forma parte de los pilares esenciales del Plan Nacional de Compra Pública que hablamos, que estuvimos comentando en enero. Es el eje número uno, el eje de la integridad y por lo tanto el código que hoy estamos comentando forma parte, digamos, de las acciones concretas para fortalecer ese eje de integridad y es aplicable a toda actividad contractual que utilice total o parcialmente fondos públicos según lo que establece la ley, ¿verdad? Ahora, esto que llamamos el Código de Ética de la Contratación Pública, ese es un documento que ha circulado, que fue aprobado por la Autoridad de Contratación Pública, que sabemos que es el rector de la materia para toda la actividad de contratación, ¿verdad? Ahí sí que hay que hacer la observación de que por digamos, la composición de la administración pública, hay entidades, por ejemplo, el Poder Ejecutivo sí que entra directamente bajo el ámbito, digamos, de vinculancia de la Autoridad de Contratación Pública, mientras que, por ejemplo, el sector municipal, una municipalidad, por la autonomía constitucional que tienen, ahí los lineamientos de la Autoridad de Contratación Pública
por decirlo así, no le caen de manera directa, pero al ser el código de ética responder a los lineamientos que la Ley General de Contratación Pública le obliga a emitir en materia del principio de integridad, vamos a decir que sí abarca a todos los sujetos que participen, públicos y privados, en esta materia. Fue aprobada a finales el Código de Ética fue aprobado a finales del año 2024. Como tal, y esto es importante que lo tengamos claro, no es una ley. Vean que lo aprobó la Autoridad de Contratación Pública, que es una dependencia administrativa, ¿verdad? Un órgano colegiado compuesto por 3 ministros de gobierno, pero no es la Asamblea Legislativa, que es quien en nuestro país tiene la potestad de emitir las leyes, ¿verdad? Tampoco sale como un decreto ejecutivo, no sale bajo esa figura de reglamento por decreto ejecutivo, sino que responde más bien lo que les decía a lo que la Ley General de Contratación Pública en los artículos 10 y 13 le dice a la autoridad de contratación que debe emitir lineamientos relacionados con el principio de integridad, y eso es lo que hace. Por lo tanto, vamos a decir que es una disposición o un lineamiento que responde a esos artículos y es vinculante, sí que es vinculante, es decir, es obligatorio en la medida en que el principio de integridad ya lo es, porque está establecido a nivel de la Ley General de Contratación Pública, pero también a nivel de otras normas que forman parte del ordenamiento jurídico costarricense. Podría uno tener la duda, porque posiblemente ustedes ya en la práctica lo han visto, de qué pasa con esos otros códigos, porque las instituciones han venido emitiendo códigos de conducta, códigos de ética, como el nombre que le hayan puesto. Cada institución puede haber una municipalidad que ya tenga su propio código de ética y que tenga para la materia de contratación. Coexisten, o sea, no debería haber una contraposición. Lo que sí no sería válido, aquí hay que aclarar, es que ese código de la municipalidad, código de conducta, código de ética, como le haya llamado, ¿verdad? Vaya en contraposición a los lineamientos que la autoridad está dando. Eso sí no podría ser. Pero que puedan existir ambos instrumentos, eso es perfectamente viable. De hecho, yo creo que así debe ser, porque es lo que les decía, en realidad, más que un código, aquí ustedes no van a encontrar una redacción de artículo primero, se prohíbe hacer esto o lo otro, eso no lo van a encontrar. Si ustedes buscan el código, no tiene esa redacción, ¿verdad? Y en cambio puede ser que a nivel de una institución ya se haya creado un código de conducta para proveedores, para contratistas y tenga una redacción así, mientras que su contenido no se contraponga a los lineamientos y al principio de integridad como tal, serían válidas ambas normas y hay que entender que nuestra conducta como sujetos particulares tiene que respetar y cuidarse de estar alineada con lo que digan esas normas, ¿verdad? ¿Qué contenidos tiene? Yo les hago un resumen como para que ustedes luego además a la hora de ir a buscarlo y lo vean, lo entiendan más fácilmente. Bueno, tiene una primera parte de introducción, de justificación filosófica, donde entra a hablarnos de qué es la ética, todo esto, ¿verdad? Luego hay una parte de definiciones que ellos llaman conceptos claves, que puede ser muy útil porque sí que hay luego ejemplos que ellos ponen que uno puede quedarse pensando, bueno, ¿y qué será la colusión? Que en tantas partes hablan de que está prohibida la colusión, pero ¿eso qué es? Bueno, entonces nos podemos devolver a la parte de conceptos claves y ahí encontramos algunas definiciones. Hay que tener, yo desde mi punto de vista personal, creo que hay que tener cuidado con este tipo de definiciones, porque a la larga podrían como cerrar un poco el círculo de análisis, pero lo cierto es que también pueden ayudar. ¿A quiénes les alcanza este código, ¿verdad? Lo que hablábamos antes. Bueno, ellos mismos aclaran que es una guía, es importante, entonces no se trata de una ley, no se trata de un reglamento, pero sí son lineamientos de la autoridad y es una guía para que todos los actores, dicen ellos, involucrados en los procesos de contratación, tengan, digamos, un parámetro en cuanto a su comportamiento. Y abarca tanto a servidores públicos como a proveedores, contratistas, consultores y cualquier otro sujeto que interactúe en los procesos de contratación. Bueno, volviendo a los contenidos, hay luego una declaración de principios donde ellos van repasando. A mí eso, por ejemplo, me parece un poco innecesario para efectos prácticos de lo que uno espera de un código, pero bueno, ahí está.
va repasando como el contenido de cada uno de los principios de la contratación que están descritos en el artículo 8 de la ley. Y lo que más nos interesa, la carnita, ¿qué es exactamente lo que se espera de nosotros? ¿Qué es lo que hoy además nos tiene aquí? Serían los capítulos que tienen que ver o las secciones que tienen que ver con las acciones, lo que ellos llaman acciones congruentes, ¿verdad? Y luego los comportamientos esperados. Aquí sí, nuevamente tengo que señalar que desde mi punto de vista son muy genéricos, ¿verdad? Son como cosas muy abiertas que luego en la práctica, tanto las instituciones como ustedes mismos, al estar fiscalizando también el comportamiento de sus competidores, porque al final en esto todos nos volvemos fiscalizadores. Yo siempre les digo a ustedes en las charlas, no existe la policía de la contratación pública, existen una serie de reglas, ¿verdad? Nosotros les enseñamos desde la parte de Conexis, de la asesoría jurídica y de la capacitación, cuáles son esas reglas, porque son reglas vinculantes, porque el incumplimiento de esas reglas puede tener consecuencias. Pero no hay un policía de la contratación pública detrás en cada proveeduría, no hay un auditor detrás de cada funcionario, no hay en cada procedimiento que se abre, no hay un funcionario de la DECOP que está revisando que todo se esté haciendo bien, ¿verdad? Entonces nosotros, cada uno de nosotros se vuelve un poco ese fiscalizador de lo que hacen los competidores, pero ojo, y eso también se nos puede devolver. Nuestro comportamiento también va a estar bajo la óptica de lo que hacen lo que ven nuestros competidores. Entonces, bueno, teniendo claro eso, entremos a ver exactamente qué dice el código de ética que emite la autoridad de contratación pública con respecto a acciones congruentes. Recuerden lo que les decía, que ellos van a ir desagregando acciones congruentes que serían ejemplos exactos, digamos, o ejemplos de cosas que ellos consideran que en la práctica suponen elementos éticos que se espera de nuestro comportamiento relacionados con cada uno de los principios de la contratación. Y entonces se empieza con el principio de integridad. ¿Qué se espera de nosotros con respecto al principio de integridad? Bueno, vamos a ir viendo que hay cosas muy genéricas y hay algunas cosas más puntuales, ¿verdad? De hecho, hay muchas cosas, en algunos casos vamos a ver que se repiten. Una obligación básica fundamental que se espera de nosotros con respecto y se ve como parte del principio de integridad, cumplir con las obligaciones contractuales relacionadas con los estándares éticos y legales y a su vez no incurrir en prácticas prohibidas como pueden ser el soborno, la corrupción, el conflicto de intereses. Ahí ya vemos cosas más puntuales, es decir, ya sabíamos por otras normas, tal vez no somos conscientes de eso, tal vez valdría la pena hacer un repaso de los riesgos de acciones ilícitas, de cometer delitos que están relacionados con la actividad contractual, que hay bastantes, porque eso tal vez en el día a día no lo tenemos presente y valdría la pena repasar ese tema, ¿verdad? Pero hay otras normas que establecen, por ejemplo, que el soborno es un delito y un delito que puede ser sancionado a nivel de las personas físicas, pero también de las personas jurídicas. En Costa Rica ya existe una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, o sea, una empresa podría ser sancionada, por ejemplo, por el delito de soborno, ¿verdad? Entonces, a nivel de la contratación pública, el código de ética y bajo la sombrilla del principio de integridad dice, no está permitido sobornar, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué pasa si alguien incumple con eso, y se puede demostrar, obviamente, ¿verdad? Pero eso va a tener entonces consecuencias a nivel del proceso de contratación, de la oferta, del contrato, pero también puede llegar a tener consecuencias penales, ¿verdad? Que esa es tal vez la otra parte que muchas veces la tenemos ahí como apartada, como que no queremos entrar en esa materia porque no es bonito, ¿verdad? Pero bueno, hay que identificar, como lo dijo ahora don Mauricio muy bien, riesgos, ¿verdad? Y nosotros parte de lo que queremos hacer es ayudarles a ver esos riesgos. Por otro lado, dice el código de ética relacionado con el principio de integridad que hay que participar, vean qué interesante, en capacitaciones sobre ética y cumplimiento normativo. Bueno, hoy con esto ya nosotros los estamos ayudando con esta acción congruente, el participar, el capacitarnos, el entender qué es esto de la ética, el cumplimiento normativo, la visualización de riesgos, ya forma parte de acciones congruentes con el principio de integridad.
Por otro lado, dice presentar ofertas respetando parámetros de competencia justa e igualitaria, evitando prácticas como la colusión, el tráfico de influencias, la manipulación de licitaciones. ¿Ven? Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y qué será esto de colusión? Porque ese es un concepto muy propio del derecho de la competencia, que también interviene en la contratación pública, ¿verdad? Entonces, lo bueno que tiene el código es que sí nos da definiciones. Por ejemplo, en el tema de la colusión, si no sabemos qué es la colusión, nos devolvemos y vemos que nos dice que la colusión es un acuerdo entre dos o más partes para limitar la libre competencia en un mercado. Podría ser el que los competidores se pongan de acuerdo en el precio que todos van a cobrar para que realmente no haya verdadera competencia, ¿verdad? O repartirse los mercados, decir, bueno, en servicios de limpieza, estamos participando en servicios de limpieza con la caja que tiene áreas de salud por todo el país. Usted se deja las de la GAM oeste y yo me dejo las de la GAM este, ¿verdad? Eso sería una práctica colusoria. Eh, y colusión en licitaciones la definen como la manipulación de licitaciones o la colusión entre oferentes en licitaciones. Por ejemplo, cuando compañías que se esperaría que compitan entre sí realmente se ponen de acuerdo de manera secreta para limitar la competencia, para aumentar los precios, para reducir la calidad. Todo eso está prohibido por varias partes. No crean que solo está prohibido en el Código de Ética. Está prohibido por el derecho a la competencia y puede llegar a tener consecuencias muy graves como la imposición de multas muy cuantiosas y a nivel de la contratación pública, como ya forma parte de los deberes éticos que se esperan de nosotros, ¿verdad? Pueden llegar a suponer la pérdida, la descalificación de una oferta o la pérdida de un contrato. A nivel del principio del valor por el dinero. ¿Se acuerdan del principio del valor por el dinero? Que el principio del valor por el dinero es este que nos dice, este es un principio más difícil de traducir, de llevarlo a la práctica, pero es un principio que dice que en teoría las administraciones a la hora de valorar las ofertas no deben irse por el precio más bajo necesariamente. O sea, a pesar de que el tema precio es muy importante porque estamos hablando de fondos públicos, porque estamos hablando de que hay que racionalizar, ¿verdad? El gasto, porque al final los recursos son bastante escasos. La administración tiene que hacer un esfuerzo por balancear condiciones de calidad versus precio. Y además debe analizar todo el ciclo de vida de la contratación para establecer si a la larga es mejor pagar ahora, en el momento de la adjudicación, algo más caro, pero que me va a dar mejores resultados a largo plazo. ¿Verdad? Más o menos el principio del valor por el dinero. Es decir, que este principio obliga no a comprar lo más barato, sino a equilibrar condiciones de calidad con respecto al precio. ¿Qué se espera? ¿Qué acciones congruentes se esperan de nosotros como sujetos particulares relacionados con la ética? Ven qué interesante. Bueno, dice el código, ofrecer productos y servicios de calidad. Claro, porque en el principio de valor por el dinero se sopesa la calidad. Entonces, si yo digo que mi producto cumple con X calidad, pero a la hora de entregar puede ser el producto de limpieza, en la misma contratación de servicios de limpieza, me pedían un producto biodegradable, que no contamine el ambiente, pero resulta que nadie está fiscalizando. Por parte de la administración nadie viene a revisar si yo estoy poniendo ese producto correctamente o no, ¿verdad? Con la composición química que yo dije en la oferta que eso tenía y la calidad que yo ofrecí. Bueno, aunque no me vengan a fiscalizar, que ahí hay un error también, si la administración no fiscaliza eso, ahí hay un error y hay una falta al deber de probidad por parte de la administración, ¿verdad? Yo no debería tener un fiscalizador ahí encima mío que me empiece a revisar si cada mililitro del líquido con el que yo estoy limpiando cumple con los parámetros de calidad, porque bajo los principios éticos yo debo cumplir con la calidad que yo ofrecí en la oferta. A eso se refiere ese primer elemento. Por otro lado, también reitera otra vez, presentar ofertas competitivas, transparentes. Ahí tal vez la palabra transparente es un poco confusa en el sentido de que a qué nos refiere eso. Yo diría que debería ser presentar ofertas cuya información sea fidedigna. La palabra fidedigna uno no la ve ahí, pero yo creo que en muchos casos es lo que quisieron decir, que la información sea real, que la información corresponda con la realidad de lo que estoy ofertando conforme a lo que en el mercado existe, ¿verdad?
Vean que otra vez vuelve a repetir, evitar también prácticas de colusión, de soborno, cualquier otra forma de corrupción, respetar, vean qué importante, otra cuestión materializada de la ética en cuanto al principio del valor por el dinero, respetar los plazos y las condiciones establecidas en los contratos. Aquellos oferentes que saben que el plazo de entrega se evalúa y que entonces dicen, ah, yo podría ganarme 5 o 10 puntos diciendo que voy a entregar en un plazo de entrega menor, pero luego entrego después, pido una prórroga y ya está, ¿verdad? Eso iría en contra a nivel ético de lo que está aquí, aunque hay una sanción económica por atraso y el oferente dice, ah, yo calculo la multa, solo meto en el precio, me gano la licitación, al final siempre gano. Eso estaría incorrecto dentro de los parámetros de la ética. Por otro lado, garantizar la integridad y confidencialidad de la información proporcionada. Bueno, ahí a mí me parece que aquí esto es más de la administración que de los sujetos particulares, pero ellos lo metieron en ambos casos. Y por otro lado, ven qué importante colaborar de manera proactiva con las autoridades encargadas. Yo no sé si ustedes saben, pero puede haber alguna investigación por corrupción, ya a nivel inclusive del Ministerio Público. Ya en Costa Rica lamentablemente han trascendido casos donde en procesos de contratación ha habido temas de corrupción y puede que en algún momento nosotros, por lo que sea, seamos parte de una investigación, no porque sea contra nosotros, espero que nunca les llegue a pasar, pero tal vez en un proceso de contratación donde participamos. Y entonces, ¿qué se espera de nosotros? Que demos colaboración proactiva. Eso incluye, llega al punto de establecer que, vamos a decirlo de esta manera, son bien vistas las denuncias. O sea, si nosotros sabemos, ojo, cuidado, que no es que estoy aquí alentando que todo el mundo empiece a hacer una cacería de brujas, ¿verdad? Pero sí que es cierto que si nosotros vemos irregularidades, comportamientos irregulares, en lugar de callar, tengamos la capacidad de ir a denunciar siempre que tengamos el respaldo respectivo, ¿verdad? Pero vean que aquí reconoce como parte de las acciones congruentes con la ética el colaborar de manera proactiva con las autoridades encargadas de supervisar en las distintas etapas o en la forma en que se encuentre o en la etapa o en la situación en la que se encuentre el procedimiento. Luego, acciones congruentes relacionadas con el principio de transparencia. Aquí vuelve a reiterar un poco, pero vean qué importante. Divulgar si hay conflictos de intereses u otras situaciones que puedan comprometer la imparcialidad o la integridad de los procesos de contratación. Si estamos viendo que hay un favorecimiento a un competidor por una relación de parentesco, por una relación de amistad, si hay ahí un tema de una imparcialidad que no se justifica, o una parcialidad más bien que no se justifica, ahí tendríamos entonces se ve como éticamente correcto el que nosotros divulguemos, el que denunciemos, ¿verdad? Lo mismo aquí, bueno, esta es una que debería ser más bien para la administración, facilitar los mecanismos de reclamación y los recursos efectivos para resolver disputas. Pero a lo que se refiere a nosotros, que nosotros podamos ser partícipes de esas etapas, si es del caso, ¿verdad? También mantener registros actualizados. Recuerden, yo aquí diría, y voy un poco a ir más allá de lo que dice el código, ¿verdad? Yo como asesora de ustedes, ¿qué les diría con respecto a la transparencia y las sanciones éticas y congruentes que se esperan de nosotros con respecto a ese principio? Si nosotros vamos a presentar un reclamo por reajuste de precios indicando que los costos han variado y para eso tengo que revelar toda la información, todas las facturas, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que ser consecuentes con eso. Recuerden que el reajuste de precios puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo, ¿verdad? Entonces, si yo tapo información, si yo escondo información, porque el reajuste va a ser más bien para hacia abajo, en beneficio de la administración y en perjuicio mío, y yo voy a alterar, ahí estaríamos faltando al principio de la transparencia, ¿verdad? La transparencia es que siempre vamos a mostrar los datos reales que sostienen las condiciones en las que nosotros presentamos nuestra oferta, las condiciones en las que estamos ejecutando el contrato, eso es lo que se espera de nosotros. Por eso es que hay que mantener registros actualizados y manejar información fidedigna, ¿verdad? Y vean, vuelve a reiterar la acción congruente de colaborar con las autoridades de control y supervisión para proporcionar información. Si nos piden, recuerden que en la nueva ley se hace obligatorio entregar, por ejemplo, nuestros propios contratos con nuestros subcontratistas.
Si la administración algo no le calza de lo que está pasando durante la ejecución del contrato y me dice, tráigame su contrato con su subcontratista, yo no me puedo negar, ¿verdad? Eso forma parte del principio de transparencia. Principio de sostenibilidad social y ambiental. ¿Qué acciones congruentes? Este principio es mucho más amplio, ¿verdad? Pero vean qué interesante las acciones concretas que se esperan de nosotros. Que adoptemos prácticas empresariales socialmente responsables. Eso incluye desde condiciones laborales adecuadas y óptimas para nuestros trabajadores, condiciones adecuadas para la prestación de los servicios que damos, si esto impacta en una comunidad local, ¿verdad? Si somos los encargados de la recolección de los residuos sólidos en una comunidad y tenemos que hacer, nos comprometimos a hacer una gestión responsable de eso, además apegados a parámetros ambientales, pero en realidad vamos y tiramos los residuos sólidos en el primer rincón que nos encontramos, ahí obviamente nos estamos apartando a nivel de las reglas de la contratación y a nivel ético, ¿verdad? Por otro lado, habla de implementar las políticas de gestión ambiental que reduzcan el impacto de nuestras operaciones comerciales en el ambiente. Cómo aquí este parámetro, esta acción congruente, nos lleva a ponernos en el espejo y a decir cómo mi proceso, cómo lo que yo hago para cumplir con el objeto contractual puede impactar de menor forma el ambiente o puede impactar positivamente al ambiente. Si en nuestra oficina implementamos un uso racional del agua o de la energía o el uso de papel reciclado, qué sé yo, qué medidas estamos implementando nosotros para cumplir con el contrato, pero además generar un impacto positivo en el ambiente. Es hacia eso a lo que nos lleva. Ven que tal vez ustedes digan, pero eso, ¿por qué con la ética? Porque recuerden que la ética tiene que ver con comportamientos que se esperan de nosotros, que es lo correcto, independientemente de que haya una norma que diga que eso debe ser así o no, ¿verdad? Vean que también impulsa a obtener certificaciones o sellos de sostenibilidad que demuestren justamente ese compromiso de las empresas. Em, Dice siempre que eso no se convierta en un obstáculo o barreras de entrada a la libre concurrencia. Bueno, eso ya le toca a la administración, eso ya no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca tratar de ser mejores y obtener la certificación de bandera azul o un sello o una condición que uno diga, ay, yo como empresa, qué orgullosa me siento, ¿verdad? De esto. Y a la larga eso va a además suponer que yo voy a tener una ventaja competitiva dentro de un proceso de contratación porque eso se va a valorar positivamente. Vean que también habla de participar en programas de capacitación y sensibilización sobre el tema o también desarrollar productos y servicios que cumplan con estándares ambientales y sociales. Entonces, por ahí va, ¿verdad? Con respecto a los principios de eficacia y eficiencia, aquí debo decir que las acciones congruentes que nos ponen en el código son muy genéricas. Yo aquí no veo como un mayor aporte. Vean que nos habla de establecer indicadores de desempeño claros y medibles. Bueno, evidentemente uno pensaría, la administración fiscalizando la ejecución de un contrato administrativo, ella debe medir si ese contrato está cumpliendo los objetivos. Pero vean qué interesante. El código dice que nosotros también lo tenemos que hacer a nivel de, y eso en el fondo no es una mala práctica para nada, ¿verdad? Todo lo contrario. Si yo como contratista, si en algún momento a mí me llegan a cuestionar, por ejemplo, la prórroga, recuerden que hay casos en donde un contrato puede ser hasta por máximo 4 años, pero se establece como plazo inicial un año sujeto a prórrogas facultativas. Y en cada una de esas prórrogas la administración debe razonar si prorroga o no. ¿Por qué prorrogan? ¿No? Si se están cumpliendo con los parámetros, digamos, de eficacia y de eficiencia. Y pudiera ser que alguien salga dentro de la administración y diga, no, este contrato realmente no está siendo eficiente. Pero yo, por mi parte, como contratista, sí he llevado indicadores de desempeño. Yo he venido midiendo la eficiencia de mi gestión. Yo le podría decir, administración, usted está equivocada. Si usted quiere, no me prorrogue, porque la prórroga es facultativa. Pero no diga que es porque el contrato no es eficiente. Porque gracias a la gestión que yo le he ayudado a realizar con el servicio que yo estoy prestando, usted tiene estos números. Hay servicios en los que es así, donde el sujeto particular es un verdadero colaborador de la administración en la gestión de esa actividad que la administración tendría que hacer con recursos propios y que muchas veces no tiene y por lo tanto se lo traslada a un tercero. Y ese tercero, que soy yo como contratista, le puedo decir con números y mediciones, vea qué bien lo hemos hecho.
usted, administración, se puede poner una medallita frente a los ciudadanos, frente a los usuarios, porque yo le estaba ayudando, ¿verdad? También hablan de invertir en la capacitación y formación del personal y trabajar de manera colaborativa y coordinada. Esos son acciones concretas que se ven derivadas del principio, de los principios de eficiencia y de eficacia. Con respecto a los principios de igualdad y libre concurrencia, que ahí ya es un tema más cercano al día a día nuestro, ¿verdad? Vean que habla que hay que evitar situaciones de conflicto de interés que puedan comprometer la imparcialidad de los procesos de contratación. Yo soy amigo del proveedor de toda la vida, por lo tanto, yo le voy a pedir que me pase el borrador del pliego de condiciones, ¿verdad? Eso de cara al código de ética, eso es incorrecto. Eso sería una conducta que se desvía de lo que se está esperando de nosotros. También debo abstenerme de participar en prácticas anticompetitivas como las que mencionábamos, la colusión, el soborno, el uso de información privilegiada. Vuelvo al tema. No solo el proveedor me pasa el borrador del pliego de condiciones, sino que yo además le hago varias sugerencias que al final se traducen en que el pliego de condiciones sale mucho más beneficioso a mis intereses que a los de la competencia. Cuidado con eso, porque si además eso llega a revelarse a alguien, recuerden que cómo se revelan muchas veces los casos de corrupción. Hay alguien dentro de la organización que no se siente a gusto con eso que está pasando y llega un momento en el que habla. Si ustedes se ponen a buscar series de televisión, películas, documentales que tienen que ver con casos de corrupción que se han dado a nivel mundial, muchas veces el detonante es alguien resentido dentro de la organización, alguien que ya no puede más con la culpa, con aquello que ve que no es correcto y decide hablar, ¿verdad? Y si hay pruebas de eso, puede haber entonces consecuencias que van más allá de perder un contrato o de perder la oferta, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso. Participar en los procesos de contratación igual, de manera justa y abierta, respetando los principios de libre concurrencia y evitando prácticas anticompetitivas que puedan distorsionar el mercado. Y ahí podríamos decir que inclusive eso abarca el tema de nuestro precio que no sea tan claro ni transparente. Y ahí tenemos un problema real y práctico, y es que con el tema de que ahora no se pide el presupuesto detallado, sí que es cierto que uno piensa que hay más posibilidad de que, vamos a decirlo así, la gente esconda o invente cosas con relación al precio que difícilmente se las podemos desacreditar porque ya no podemos irnos al detalle de la conformación del precio. Ahí, desde mi punto de vista, y ustedes me han oído decirlo en otras charlas, yo creo que ha habido un error por parte del legislador. Vean que también habla de denunciar cualquier irregularidad o violación de la ley que se observe en los procesos de contratación. Claro, ahí está la otra contraparte. ¿Qué hace la administración con nuestras denuncias? ¿Ante quién denunciamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué requisitos van a exigir a estas denuncias? Bueno, eso es un tema que trataremos en otra charla. Utilizar responsablemente las opciones habilitadas de asociatividad. Esto tiene que ver con cómo hago yo el consorcio, cómo me relaciono yo con los subcontratistas de manera que no roce los temas del derecho de la competencia, que ese es un tema bastante complejo también. Luego, acciones congruentes relacionadas con el principio de vigencia tecnológica. Vean, aquí hay un montón de información, yo voy a tratar de resumírselos, ¿verdad? Recuerden que toda esta información queda grabada, ustedes pueden, los clientes de Conexis pueden consultar estas charlas y repasar porque son contenidos bastante relevantes, ¿verdad? Pero vean qué se espera de nosotros en el tema de vigencia tecnológica, que estemos atentos a las tendencias y avances tecnológicos relevantes de nuestro sector para buscar oportunidades para actualizar y mejorar esas capacidades tecnológicas que le estamos vendiendo a la administración. Asegurarnos también de cumplir con los requisitos técnicos y de interoperabilidad establecidos por nuestra legislación. Desarrollar y ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras. Garantizar el cumplimiento de estándares de seguridad y de protección de datos. Y un elemento que cada vez toma más fuerza también es el de incorporar la economía circular y el análisis de ciclo de vida en el diseño, la elaboración de los productos o la prestación de los servicios que nosotros brindamos para dar las mejores opciones tecnológicas, ¿verdad? En cuanto a la mutabilidad de los contratos, la posibilidad de modificar los contratos, vean qué importante, hasta en eso hay que cuidarnos de respetar parámetros éticos.
tenemos que informar de manera transparente o se espera de nosotros que le informemos a la administración sobre los posibles impactos tanto técnicos como financieros de una modificación que la administración está haciendo. Yo hace poco vi un caso en la vida real de una modificación que la administración trata de hacer de un contrato que no se ajusta a derecho. Como contratista, ¿cuál es mi obligación de cara al código de ética? Decirle a administración, esto no se está haciendo correctamente. Y aunque vean que hay situaciones en donde nos ponen contra la espada y la pared, porque la modificación unilateral del contrato es impuesta, pero yo tengo que dejar por escrito como contratista, esta modificación no cumple con los parámetros de la ley. O inclusive llegar a decir, yo no voy a aceptarla. Puede suponer, obviamente, y hay que medir las consecuencias de lo que eso representa, pero hacia eso va este punto uno de las acciones congruentes que se esperan de nosotros. Además dice, hay que asegurar que cualquier modificación que se le solicite se evaluará desde la perspectiva de cómo contribuye al bienestar colectivo. Comprometerse a responder de manera constructiva ante solicitudes de modificación. Y eso incluye, desde mi punto de vista, el poder decirle a la administración, esta modificación contractual no cumple. Pensemos un caso con la nueva ley que dice que el porcentaje máximo que se puede modificar un contrato es de 20% de manera ordinaria y que solo ante circunstancias excepcionales el contrato se puede modificar en un 50%. Pensemos un caso en donde la administración quiere forzar a que el contrato se modifique en un 50% y nosotros sabemos que no se cumple con los parámetros del 50%. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a callarnos y vamos a decir, eso es problema de la administración. Al final a mí me sirve porque me va a pagar más, ¿verdad? Pero yo sé que no se está cumpliendo y que si alguien el día de mañana llega a fiscalizar eso, se puede hacer un problema porque esa modificación no está cumpliendo con lo que dice la ley. Entonces, ahí tenemos un tema legal y un tema ético. ¿Qué vamos a hacer en un caso como esos? Es hacia eso a lo que se dirige este código, ¿verdad? Y garantizar la continuidad del servicio de la obra en marcha, incluso durante la fase de adaptación a modificaciones contractuales. Si estamos haciendo una modificación y eso impacta el día a día, pues tendríamos que tratar de que no se perjudique la prestación final que nos encargaron producto del contrato, ¿verdad? Con respecto al principio de intangibilidad, ese principio que da lugar a los reajustes de precios, entre otras cosas, ¿verdad? Vean que las acciones congruentes puntuales que se espera de nosotros, ¿cuáles son? Presentar propuestas claras, precisas, transparentes, proporcionando toda la información. Ha habido casos que yo conozco, y posiblemente ustedes conocen también, que hay gente que dice, prefiero no presentar el reajuste porque ahí se va a ver que más bien ha habido una reducción de costos, no han subido. Entonces yo mejor me quedo callado, ¿verdad? Estamos siendo congruentes con este principio en la práctica, ¿verdad? Igualmente, competir de manera justa y abierta, el compromiso de capacitar al personal, el respetar los derechos laborales y sociales de los empleados y asegurar que se cumplan todas las obligaciones contractuales dentro de los plazos establecidos y respetando el equilibrio económico. Muchas veces, como contratistas, no queremos reconocer que efectivamente, siendo más eficientes, los costos han podido bajar, pero claro, no queremos que nuestro precio cambie. Bueno, ojo, cuidado con ese tema. Ya hemos hecho entonces un repaso general de las acciones congruentes que están descritas en el código asociadas a cada principio. Vean qué interesante, ¿verdad? Así lo plantearon ellos. Como les decía, no vienen artículos, no viene redactado en forma de un código como tal, sino que viene más como una guía, como un manual. Y si hay un apartado que establece qué se espera de nosotros. Bueno, puntualicemos. Se espera de nosotros que actuemos con integridad y honestidad. En todas las interacciones que hagamos con la administración, al hacer una solicitud de aclaración del pliego, al presentar un recurso, al presentar la oferta, al presentar una factura, al presentar un reclamo, en cualquier gestión que hagamos, se espera que actuemos con integridad y honestidad. Se espera que cumplamos con el ordenamiento jurídico en el sentido más amplio. Ven que aquí les pongo un asterisco. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico incluye leyes como la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, la ley de administración financiera, o sea, y una serie de normas o las leyes ambientales, que todo forma parte de lo que nosotros debemos cumplir, ¿verdad? Por eso es tan importante el tema, por ahí se menciona, del cumplimiento normativo, lo que se llama también el compliance y los programas de compliance.
Se espera de nosotros que proporcionemos información clara, precisa, completa. Yo ahí agregaría fidedigna, real con respecto a lo que estamos ofreciendo, con respecto a lo que se está ejecutando, con lo que está pasando en todas las fases del proceso de contratación. Se espera de nosotros que compitamos en condiciones justas y éticas, que evitemos las prácticas anticompetitivas de colusión u otras distorsiones al mercado, ¿verdad? Esa oscuridad en los precios que últimamente está tomando tanta fuerza, lamentablemente por ese vacío que hay en la ley ahora con el tema del presupuesto. Se espera de nosotros que respetemos los derechos laborales, las exigencias medioambientales, y que procuremos en la medida de lo posible minimizar nuestro impacto en el ambiente con esa actividad comercial que nosotros llevamos a cabo. También se espera de nosotros que ofrezcamos productos o servicios de alta calidad, que cumplan con el pliego, que cumplan con los plazos de entrega, con los compromisos contractuales. Se espera de nosotros que colaboremos de forma transparente y constructiva con las administraciones, que proporcionemos información y participemos de forma activa, si es del caso, denunciando, como habíamos dicho, ¿verdad? Se espera también que mantengamos relaciones comerciales éticas y respetuosas con la administración, con nuestros proveedores o suplidores, con otros contratistas, con los subcontratistas, con los competidores, evitando comprometer la reputación o la integridad de los involucrados. Y ahora, como para ya cerrar, yo les los dejo pensando qué consecuencias puede tener el incumplir este código. Vean que muchas de estas cosas en realidad están relacionadas con otras obligaciones que vienen en el pliego, en las mismas normas de la ley o en normas de otras leyes, ¿verdad? Entonces, bueno, el código suena, yo sé que ustedes muchos me van a decir, Marcela, qué bonito suena eso, pero en la práctica todo el mundo hace todo lo contrario. Lamentablemente sí, ¿verdad? Lamentablemente es posible que tengamos esa visión porque un día y otro vemos casos en donde muchas de estas cosas no se cumplen. Pero cada uno de nosotros es fiscalizador, cada uno de nosotros es encargado de cumplirlo para nosotros y de alguna manera hacerlo cumplir para los demás involucrados. Si nosotros o alguien llega a incumplir con uno de estos deberes, de estas acciones concretas, ¿qué puede pasar? En el caso concreto, a nivel del procedimiento en el que estamos, puede suponer o la descalificación de la oferta, o si ya tenemos un contrato, puede suponer la terminación anticipada de ese contrato por un incumplimiento que se nos atribuya a nosotros como contratistas. Y puede también suponer la aplicación de sanciones administrativas como la inhabilitación. Eso ya si la conducta calza en el régimen sancionatorio, ¿verdad? Por supuesto. Luego también puede llegar a suponer responsabilidad civil. Pensemos que la administración se da cuenta que hubo un soborno. Entonces, obviamente el soborno eh, ya es una vulneración al código de ética y eso supone un incumplimiento del contrato y ese contrato se termina. Y por haberse terminado ese contrato anticipadamente, la administración sufre un daño y un perjuicio. A nivel de, la administración se queda sin ese servicio que era tan importante para ella. Entonces, va a ir a perseguir la responsabilidad civil del contratista. Le va a ejecutar la garantía de cumplimiento, pero podría llegar a exigirle más responsabilidad por otros daños y perjuicios que superan la garantía de cumplimiento, ¿verdad? Podría haber una conducta anticompetitiva sancionada por el derecho de la competencia, por ejemplo, si hay una colusión y eso, y hay pruebas y hay evidencias de eso, y entonces ahí ya no entra solo, ya no entra un tema de que la oferta quedó descalificada, solamente entra un tema de que puede venir la Coprocom, abrir un expediente, abrir una investigación y que aquello derive en la imposición de una sanción económica, que son multas muy elevadas, producto de la aplicación del derecho de la competencia por un tema, por ejemplo, de una colusión. Luego puede haber responsabilidad penal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Costa Rica hay responsabilidad penal para las personas físicas, pero también para las personas jurídicas. Por ejemplo, el soborno es un delito, el tráfico de influencias es un delito, y en el caso, la persona jurídica no entra a la cárcel, ¿verdad? Pero sí está contemplado en la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas las sanciones como multas, la inhabilitación, inclusive para la pérdida de beneficios fiscales o inclusive la disolución de esa persona jurídica. Y obviamente, en paralelo, la responsabilidad personal
a nivel de los personeros, representantes, colaboradores que estén involucrados en esa acción ilícita. Y muy importante, que no podemos dejar de lado, el daño reputacional, ¿verdad? Cómo afecta nuestra imagen, cómo afecta nuestra credibilidad, cómo afecta nuestra reputación como empresas de un determinado sector, el efecto social que eso puede generar, si se sale a la luz pública que ha habido temas que van en contra de actuaciones o que ya trascienden, digamos, el tema de la parte delictiva, ¿verdad? Conductas ilícitos penales y que ya entonces es un tema muchísimo más serio. Entonces, al final de cuentas, el mensaje un poco que les queremos decir es, bueno, hay un nuevo código que de alguna manera nos da luces sobre lo que hay y lo que no hay que hacer, que en el fondo todos yo creo que sabemos, ¿verdad? De esto, qué es lo que se espera de nosotros, pero ya está puesto en blanco y negro en un instrumento que forma parte de las reglas de la contratación pública y ojalá que no necesitáramos de alguien que esté en el día a día revisando si esto se cumple o no, pero cada uno de nosotros sería el responsable de actuar correctamente y también de denunciar o de visibilizar cuando hay algo que no pasa acorde con estas reglas de la contratación. Don Mauricio, es lo que yo quería hoy compartir en este tema tan importante. Vamos a ver si Muchas gracias, Ana es un Marcela. tema de mucho riesgo, ¿verdad? Y que por supuesto nosotros sí nos complace mucho el poder alertarlos sobre estos riesgos que cada día toman más fuerza. Sí, definitivamente. eh, Muy importante esta charla para equipos de ventas a gobierno, pero también para gerentes y directivos de estas empresas, representantes de estas empresas, para que tengan en consideración, ¿verdad? Todo lo que conlleva vender al Estado. No solo mandar una oferta y ya, ¿verdad? O no solo hablar con el funcionario y listo. Hay muchas zonas de riesgo, Mauricio. Tal vez en otra charla podríamos hablar también de cómo prevenir esos riesgos, por ejemplo, a través de lo que se llaman los planes de cumplimiento normativo, ¿verdad? Que son formas de anticipar y de generar, digamos, cultura ética dentro de las organizaciones para que no nos pasen estas cosas. Sí. Muchas Por gracias. eso, gracias, Ana Marcela, por eso es tan importante lo que hablábamos al inicio de la formación permanente de las personas o las empresas que están involucradas en procesos de ventas a gobierno, no solo en este tema que es fundamental, ¿verdad? Y que puede tener consecuencias gravísimas, sino también en todo lo que es el proceso de manejo, de gestión de cada uno de esos procesos de compra. En nuestra página licitaygana.com, en la sección de noticias y eventos, ahí pueden encontrar el vídeo de esta charla ya durante la próxima semana. También mañana, si quieren, aquí hay otros vídeos de charlas anteriores y para nuestros suscriptores de Conexis, ellos tienen una biblioteca donde está todas las charlas de todos los países para su formación permanente. Don Mauricio, Sí, perdone que le interrumpa, pero hay dos consultas que me parece muy importante abordarlas muy rápidamente. claro. Bueno, preguntan si el código fue publicado en Gaceta. No fue publicado en Gaceta como tal. Ellos comunicaron, simplemente comunicaron que está publicado, está en la página de Hacienda. Luego, con mucho gusto, les podemos pasar el enlace. A mí se me olvidó meterlo en la presentación. em, Está en la parte de la autoridad de contratación pública. Y por otro lado nos preguntan si esto se podría utilizar, el contenido de ese código, para fundamentar un recurso de revocatoria. Claro que sí, ¿verdad? Siempre que tengamos prueba. Si nosotros vamos a decir que el oferente está mintiendo, por ejemplo, y obviamente eso es algo contrario a la transparencia, a la integridad, vamos a tener que tener prueba de eso, ¿verdad? Pero por supuesto que sí lo podemos utilizar. Y la última pregunta que nos hacen es de si esto le abarca al ICE. El ICE, a pesar de que tiene unas reglas diferenciadas, digamos, dentro del marco general, la integridad como tal sí le abarca también a su actividad contractual. Entonces, yo diría que por supuesto que sí, ¿verdad? Eso es. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Ana Marcela. Para todos, si tienen operaciones en República Dominicana, hoy a las 2 de la tarde, hora de Costa Rica, tenemos un webinar sobre
criterios de sostenibilidad en las compras públicas. Y mañana los que trabajan en México, competencia económica en contrataciones públicas a las 10:30 de la mañana, hora de Costa Rica también. Quería esta figurita que ven aquí, esta imagen de Sofía se llama, y que también van a encontrar bueno, en Licita y Gana en general. Eso es un avatar, ¿verdad? Es un agente de inteligencia artificial que les puede explicar cualquier cosa que necesiten saber de Conexis. Y para nuestros suscriptores, adentro de las plataformas van a encontrar este otro dibujito, esta otra imagen que se llama Brian, que es un avatar, un agente de inteligencia artificial entrenado en el uso de nuestra plataforma de servicios. Entonces ustedes pueden conversar con ellos, nada más seleccionan el idioma, digamos español, pueden conversar con él, preguntarle, Brian, ¿cómo hago un estudio de mercado de los últimos 6 meses de lidocaína en Costa Rica? Y él con mucha precisión les va diciendo, haga esto, esto y esto. Entonces es un excelente recurso adicional para obtener el mayor provecho de nuestra plataforma de servicios. Ya con eso terminamos y les pongo en pantalla, como siempre hacemos, el sondeo final, que tiene 3 opciones. Si quieren seleccionar alguna de ellas para recibir información adicional, sin compromiso alguno, de ya sea de suscripción a Conexis Costa Rica, sería la opción 1. Siempre tenemos alguna oferta ahí, interés que ustedes puedan usar al apretar el seleccionar esa opción. La opción 2 es para los servicios de nosotros en México, República Dominicana, Panamá, ¿verdad? Que son igualitos. Todos tienen inteligencia artificial ya en sus diferentes aspectos. Y la tercera opción es si ya son suscriptores y aún no tienen activadas las opciones de inteligencia artificial. ¿Cómo hacen para verificar que si ya las tienen? Con solo, digamos, entrar, si no les aparece este botoncito que dice analizar con IA, ¿verdad? Es que cuando ya les aparece este botoncito a nuestros distinguidos suscriptores, es que ya la pueden usar, ¿verdad? El mismo Brian les puede ayudar, les puede explicar, inclusive ahora, bueno, va a venir en los correos que ustedes reciben de las alertas diarias y tempranas que reciben en Costa Rica. Creo que eso va a quedar listo. Ya Dominicana está listo, está listo Panamá, creo que sigue Costa Rica o México y después en esta semana, si no la otra, también en los correos electrónicos va a venir Brian y él les puede explicar cualquier cosa relacionada a lo que viene ahí en esos correos, que como consulto con inteligencia artificial, repaso las oportunidades que están vigentes para mí, ¿verdad? Y él explica todo. Funciona súper bien, entonces por favor, para que ahí están. Entonces estas son las opciones que tenemos y nosotros terminamos aquí. Les voy a dejar el sondeo en la pantalla. Le agradezco una vez más a Ana Marcela por seleccionar temas que son de tan alta importancia para nuestros clientes y para los demás participantes. Y agradezco todo a ustedes también, nuestros clientes, y a los demás participantes su asistencia el día de hoy. Y de antemano los invitamos les vamos a notificar de siguientes webinars en los diferentes países en las siguientes semanas. Bueno, aquí les dejamos esto. Muchas gracias y estén muy bien. Buenas ventas. Saludos.